Buenas noches, hermanos, un gusto de saludarles. Vamos a orar, vamos a rogar a Dios la dirección para esta última sesión que nos corresponde el día de hoy, para que podamos, como siempre, ser guiados por el Espíritu Santo y que el cansancio, las preocupaciones del día, como siempre hemos orado, no sean un estorbo para poder aprender los últimos temas que vamos a tratar el día de hoy. Así que le invito a que incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos da de poder estar conectados una vez más para ya ir culminando esta serie respecto de las finanzas bíblicas. Te damos gracias por poder tratar todo este tema, todo lo que hemos aprendido, lo que nos queda aprender el día de hoy, rogándote que en todo tu nombre sea glorificado, que tu sabiduría también sea ampliamente entregada a nosotros como tu promesa lo dice, para poder vivir de una manera práctica todo esto que hemos aprendido. Dirígenos, Padre Santo, para poder ofrecer también una adoración a tu nombre a través de este estudio. Nuestra atención esté, Señor, en este lugar, en tu palabra, para poder ser transformados por ella y ser cada día aquellos árboles más maduros que llevan mucho fruto para glorificar tu nombre. Te rogamos, Padre Santo, esta dirección y estas bendiciones para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día entonces vamos con la sesión número 13 y final de nuestra serie de estudios Finanzas Bíblicas, administrando nuestro dinero para la gloria de Dios. A modo introductorio el día de hoy quiero que fijemos nuestra vista en un pasaje de Romanos, capítulo 11, versículo 36, que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Algo que he ido repitiendo en la medida que hemos ido avanzando en las distintas lecciones o sesiones que hemos tenido, es que si hay una cosa que creo que tiene que quedar muy reforzada en nuestro estudio, en nuestra mente, en nuestro corazón, es que todas las cosas son de Él, son por Él y para Él. Y obviamente lo focalizamos en las finanzas, hermanos. Todo es de Dios, todo es de Él, es por Él y para Él. Nosotros solamente somos administradores, no por eso menos importante. Es muy importante la labor como administradores que debemos realizar y por supuesto que debemos ser buenos administradores también en lo financiero. Esto es tan amplio como cosas nos da Dios y eso finalmente es todo. Todas las áreas de nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, etcétera, son para la gloria de Él. Obviamente lo focalizamos, como digo, en las finanzas porque es el tema de nuestro estudio. Y esta área de las finanzas bíblicas, hermanos, es un área que si bien es muy oculta en términos de que no es un área quizás que sea tan manifiesta a los demás, de cierta manera se puede ver. Y aunque se pueda ver de alguna manera poco, es un área que tiene que glorificar a Dios en nuestra vida, porque más allá si los demás lo logran ver o no, lo importante es que Dios la está viendo y Dios va a juzgarnos, no condenatoriamente, como lo hemos estudiado en nuestro discipulado, pero nos va a juzgar, nos va a pedir cuenta respecto de cómo hemos administrado lo que Él nos ha dado respecto de lo financiero, de lo económico, lo material. Entonces debemos entender, hermano, eso es como el puntapié inicial de todo esto, que todas las cosas son de Él, por Él y para Él, incluido el dinero. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña para poder llevar la gloria a Él, porque como lo hemos ido viendo, nosotros debemos de vivir financieramente de acuerdo a la voluntad de Dios, que es lo que hemos ido estudiando durante todo este tiempo. Entonces, esto es necesario tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a hacer un recorrido muy rápido respecto a los temas que hemos ido tocando, porque hoy día lo que vamos a hacer, hermanos, es resolver algunas dudas quizás muy prácticas o más generales que no tocamos en el resto de la sesión.
Pero vamos a hacer primero un pequeño recordatorio de los temas que hemos ido tocando. Lo primero, y que tocamos y que sin lugar a dudas es lo primordial que debemos de entender y por qué es que tenemos que poner tanto énfasis en cómo administramos nuestros dineros, es porque cómo lo manejamos, el dinero, manifiesta quiénes somos, qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿ya? Y eso es esencial que lo entendamos y son las primeras sesiones que tuvimos y que tuvimos dos, por lo menos, sesiones que hablamos de este tema y por qué era tan importante. Vimos ejemplos bíblicos, por ejemplo, por nombrar uno, Saqueo, que manifestó, o el joven rico, por nombrar otro, de cómo es que el dinero manifiesta realmente quiénes somos. No voy a entrar más en detalle, es algo que ya hemos hablado y si hay alguna duda, obviamente pueden ir a dirigirse a la sesión que están todas grabadas y disponibles en nuestro canal de YouTube. Segundo, lo material no debe ser el objetivo de nuestra vida. Y aquí, hermanos, también obviamente todos estos temas que son, estos puntos que les estoy presentando son como los títulos o el resumen general de las sesiones. Y esto también es importante. No hay algo más importante que otro, porque finalmente es como una cadena, son eslabones que se unen para hacer una cadena fuerte. Entonces, lo material, hermanos, no debe ser el objetivo de nuestra vida. Nosotros, hermanos, que ya abrimos nuestros ojos por misericordia de Dios a la realidad espiritual, debemos de abandonar esta idea de que mientras más acumulamos, mientras más tenemos, es como mejor estamos. El mundo lo puede entender así, pero nosotros en nuestro entendimiento espiritual de las cosas debemos de mirar las cosas de una manera distinta, de una manera espiritual, con los ojos de Dios. Y Dios no está concentrado, por decirlo así, en las cosas materiales, sino que en las espirituales. ¿Ya? Tercero, somos mayordomos, no dueños, algo que hemos ido reiterando, sobre todo en las últimas sesiones donde estuvimos hablando de los deberes. Entonces nosotros como mayordomos debemos de ser buenos administradores. Ya hay algo que mencioné, lo mencioné recién también en la introducción. Cuarto, ahorrar, ahí faltó una R, me la ahorré, y ahorrar es de sabios, me ahorré una R. Eh, pero para ahorrar, hermanos, también tenemos que entender que debemos ser equilibrados o balanceados. Mucho ahorro manifiesta que finalmente avaricia o codicia, ¿ya? Poco ahorro manifiesta que somos unos derrochadores, ¿ya? Entonces tenemos que hacerlo de una manera adecuada, de una manera sabia, ¿ya? Hay que lograr encontrar el balance sin dejar de hacer las cosas que hacemos y obviamente sin dejar de ahorrar de una manera sustantiva, concreta, para situaciones. El hacerlo, como lo mencionamos en su momento, no significa que no estamos confiando en Dios, sino que estoy confiando en la provisión que Dios me dio hoy día porque no conozco el futuro. ¿Ya? Y eso finalmente es como el norte que nos debe mover. Otro de los temas que tocamos es el hecho de que debemos de crecer en el contentamiento con lo que tenemos. Y el contentamiento es la cura para cualquier situación de mal gasto, de mala administración, porque finalmente todo eso viene en función de que quiero ser igual al otro, quiero tener lo mismo que el otro, y nosotros debemos de crecer en el contentamiento de estar contentos, como dice la palabra, con lo que tenemos, ¿ya? Eso no significa que sea pecado, por ejemplo, cambiar el auto, renovarlo porque ya está muy viejo, o cambiarse de casa a una más amplia. No, una cosa no tiene que ver con la otra, hermanos, ¿ya? Pero en términos generales, endeudarse, no tener dinero, como se dice, vivir al 3 y al 4 por hacer cosas, siendo que se tiene lo necesario para vivir tranquilo, y es un poco hacia allá donde apunta este tema, ¿ya? En cuanto a las deudas, debemos de aprender a vivir de una manera bíblica, ¿ya? Hay deudas, como lo vimos, que son necesarias de hacer porque es imposible, por ejemplo, comprarse una casa sin endeudarse. Hay que endeudarse para ello, pero hay otras situaciones que no necesariamente demandan que nosotros nos endeudemos. Estar endeudado por cosas que no son relevantes, que no son importantes, obviamente es pecado, ¿ya?
obviamente también, hermanos, como siempre se los mencioné, esto tiene que ver con equilibrio. Si yo me voy a endeudar por comprar una lavadora más nueva, siendo que la que tengo funciona, obviamente eso es pecado. Pero si me endeudo porque no tengo cómo comprarla en efectivo, porque se me echó a perder, obviamente eso no es pecado. Ya estoy presentando ejemplos para tratar de ir recordando y poniendo en la práctica todo lo que hemos ido conversando. ¿Ya? Entonces, decir, hoy me endeudé por una lavadora, para seguir con el mismo ejemplo, y apuntar y decir, no, eso es pecado, ¿cómo se te ocurre? Ojo, cuidado. ¿Por qué la compraste? No, porque la otra se echó a perder. Ah, perfecto, está bien. ¿Ya? Obviamente, aquí lo enlazamos con el ahorro porque para eso obviamente es el ahorro para tener, para cubrir ciertas situaciones. Algunas veces se puede, otras veces no, pero obviamente tenemos que ir creciendo en la buena administración, ¿ya? Y en el mantener un ahorro que nos permita enfrentar ciertas situaciones, ¿ya? También es importante que cumplamos con los deberes bíblicos. ¿Ya? Hay deberes hacia el gobierno, hay deberes hacia la familia, hay deberes también importantes hacia Dios y su obra, pero también es importante, y el último deber, que es la generosidad, que es un deber hacia los otros, ¿ya? Y lo vimos en 2 sesiones, cómo es importante el vivir de una manera generosa, ¿ya? Eso manifiesta, digamos, y seguimos un poco el ejemplo que mismo Dios nos dio, porque Él nos da el modelo de generosidad que nosotros debemos de seguir. ¿Ya? Estos son los temas a grandes rasgos, hermanos, que hemos tocado a lo largo de todas las lecciones que hemos tenido. Y como les decía, hoy día teniendo todo esto en cuenta, vamos a resolver algunas dudas o algunos temas, quizás más que dudas, de algunos casos en particular. Lo planteo como dudas porque voy a presentar cada uno de ellos como dudas, como una pregunta, ¿ya? Para poder resolverla. Entonces, vamos a ir a la primera pregunta para ir resolviendo algunas cosas prácticas que podrían surgir. Obviamente, estas respuestas o estas dudas no son exhaustivas en cuanto a tratar de resolver todas las preguntas que puedan surgir, pero obviamente son quizás temas más cotidianos que puedan surgir en el diario vivir. Lo primero, ¿cómo debo aumentar mis ingresos? ¿Qué es lo que tengo que considerar? ¿Qué tengo que poner sobre la mesa para poder tomar una decisión? Lo primero, hermanos, es que se debe evaluar el motivo de por qué yo quiero aumentar mis ingresos. ¿Qué es lo que me está moviendo? ¿Qué es lo que me está empujando a decir necesito más ingresos? ¿Ya? Obviamente hay buenas razones por querer tener un aumento de ingresos. Por ejemplo, mejorar el plan de salud de la familia. Eso es un buen argumento, una buena razón. Mejorar el nivel educacional de los hijos, de la familia en general, también es una buena razón. Incluso algunos aspectos de comodidad que no podemos dejarlo de lado. Por ejemplo, si yo somos 5 en la casa y el sofá que hay en la casa hace 3 personas, querer comprar un sofá no es una mala razón y obviamente quizás no me dan la fuerza, entonces tengo que aumentar mis ingresos para poder hacerlo, para no endeudarme, por ejemplo. Entonces, lo menciono quizás eso tan cotidiano porque también puede ser presentado como una buena razón. El punto, hermanos, es que nosotros debemos de ser muy conscientes, evaluarnos profundamente y ser sinceros. Que no haya avaricia, que no haya codicia, que no haya un deseo desmedido por querer aparentar, sino que sea una necesidad real, ¿ya? O una buena razón final, ¿ya? Entonces, esto es lo primero que tenemos que evaluar. Y antes de buscar un buen aumento, es, por decirlo así, de cajón que estoy realizando una buena administración. Entonces, si no tuviéramos que mencionar a modo de pasos, si yo necesito más ingresos, lo primero que tengo que hacer es ordenarme con lo que tengo. Porque a lo mejor no estoy organizado y con lo que tengo me alcanza, solo que tengo que organizarme mejor. Entonces, antes, lo primero, antes de querer y plantearse buscar más ingresos, tengo que plantearme de tener una buena administración de los ingresos que tengo. Ya tener una buena administración. Eso es lo básico, ¿ya? Porque si no voy a seguir perpetuando una situación que puede ser muy grave, ¿ya? De que no estoy
organizándome con el dinero, no estoy siendo un buen administrador de lo que Dios me permite tener, ¿ya? Ahora, antes de pensar en trabajar más, y esto obviamente es algo general, porque no necesariamente en todos los trabajos sucede, ¿ya? Pero puede ser una opción que buscar capacitarse antes de buscar eh, mayores ingresos teniendo más trabajo. En algunos lugares, el tener capacitaciones mejora el ingreso porque estás más capacitado para realizar ciertas cosas, ¿ya? Entonces, insisto, esto quizás no es para todos los trabajos, pero es una posibilidad que hay que evaluar antes de pensar en querer trabajar más para aumentar los ingresos, ¿ya? Y lo otro que hay que tener presente, hermanos, es el hecho de que se debe trabajar con paciencia. El aumento de ingresos no ocurre de la noche a la mañana, ya no hay ningún método mágico para que yo de un día para otro tenga un aumento de ingresos, ¿ya? Entonces hay que trabajar paciente, quizás debo de primero ordenarme bien con lo que ya tengo, ver las prioridades, ver que, por ejemplo, ese trabajo que me va a significar más ingreso me va a impedir ir a la iglesia, no es una buena decisión, por supuesto, ¿ya? Eh, entonces, hay que ser cuidadoso, hay que ser eh, muy evaluativo, muy crítico en la situación. Porque puede suceder, y lo menciono así, que por ejemplo me estén ofreciendo un trabajo donde voy a tener que ir los domingos a trabajar. No sé, cada 3 domingos, uno, o uno al mes, por decirlo de otra manera. Y a lo mejor es la única opción. O en el mismo trabajo me están ofreciendo esa opción para aumentar mis ingresos. Lo tengo que pesar, lo tengo que medir. Porque a lo mejor es una buena opción más allá de que me pierda un domingo al mes la iglesia. O por otros motivos que no tengo otra opción que faltar. Porque la única manera de poder hacerlo y que mi familia no necesita es trabajar un domingo al mes. Entonces, hay que evaluarlo. Todo con equilibrio. No porque se trabaja un domingo, uno va a decir no es pecado, no lo hagas, porque hay que evaluar muchos más factores, ¿ya? Que obviamente podríamos empezar a enumerar y obviamente estaríamos un largo rato y no es el principio de la clase de hoy, ¿ya? Solo estoy presentando como directrices generales de cómo yo debo de pensar al momento de decidir o de buscar aumentar mis ingresos, ¿ya? Entonces, tenemos que ser ahí muy agudos, hermanos, en temas de cómo y cuál es el motivo. O dicho de mejor manera, cuál es el motivo y cómo es que voy a lograr ese aumento de ingresos, ¿ya? Eso es lo primero que quiero que tengamos en cuenta. Segundo, segunda duda, segunda pregunta. ¿Qué negocios son lícitos o legítimos? Negocios podemos entenderlo como trabajo. ¿Qué trabajos son lícitos o legítimos? Cuando hablamos de trabajar, hermanos, trabajar es algo bueno. Dios lo estableció antes del pecado, ¿ya? Antes de que Adán pecara, Dios le dijo, trabajar la tierra, fructificarla, que te produzca, etcétera, etcétera. Era un trabajo muy liviano, un trabajo que casi era como hacerle cariño a la tierra para que produjera las frutas. Estoy obviamente siendo un poco poético para expresarlo. Una vez que llegó el pecado, la carga de trabajo sufrió las consecuencias del mismo y ya la tierra no iba a producir haciéndole cariño, sino que iba a ser con trabajo duro. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Entonces, el trabajo, hermanos, no es consecuencia del pecado. El trabajo estaba establecido antes. El pecado lo vino a transformar. El pecado lo corrompió y generó, por decirlo así, que hubiese trabajos ilegítimos. Porque el trabajo creado por Dios, establecido por Dios, era una buena manera de mantener activo, de producir, porque Dios, como lo vimos en su momento, nos manda a ser productivos. ¿Ya? Dios condena o considera pecado la pereza. ¿Ya?
como lo estudiamos por ahí en la carta a los tesalonicenses hace un tiempo. ¿Ya? Entonces, trabajar es bueno, pero posterior al pecado hay trabajos, hay negocios que pueden ser considerados como trabajos o negocios ilegítimos. Entonces, el punto es, ¿cómo puedo evaluar yo si el trabajo, el negocio es legítimo o no? Y para eso tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a iluminar la situación en que tengamos que decidir o evaluar. Primero, ¿es el bien, el producto, el servicio que yo estoy haciendo o que voy a ofrecer, se lo podría ofrecer a Dios? Esto de una manera sincera y de una manera moral en el sentido si es pecado o no, hermanos, porque obviamente si me dicen, oh, estoy trabajando en un restaurante, pero Dios no come, no se lo puedo ofrecer. No, hermanos, ya tiene que ver con que si moralmente es bueno, por ejemplo, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero si voy a trabajar traficando drogas, ¿le puedo ofrecer droga a Dios? A ese punto. Ya, obviamente, insisto, quizás no es el mejor ejemplo, pero en lo grosero del ejemplo nos ilustra. ¿Ya? Entonces, ¿puedo ofrecer a Dios este negocio, este trabajo, o el fruto de este trabajo, o lo que hago? Segundo, ¿la promoción de este trabajo es moralmente cuestionable? O sea, ya no es el producto propiamente tal, sino que es como lo estoy promocionando. Y esto desde la publicidad propiamente tal a cómo yo lo estoy haciendo, si finalmente para poder conseguir ventas, por ejemplo, estoy engañando a la gente. Eso no es correcto. Entonces, eso es eh, otra área que yo debo evaluar frente a un negocio o un trabajo. Tercero, la manera que opera es legítima o digna. O sea, si yo estoy trabajando o voy a trabajar, voy a hacer negocio. Ese negocio, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está tratando de evadir impuestos para poder obtener más ganancias? Eso no es algo que Dios le agrada. Eso es pecado. Por lo tanto, todas estas cosas, si no es un producto que puede servir a Dios, no es legítimo. Si el producto o la promoción del producto es cuestionable, no es legítimo. La manera en que opera no es legítima, obviamente eso hace que el trabajo sea ilícito. Entonces yo me aparto, no lo considero. ¿Ya? Entonces, hermano, aquí hay que ser también lo mismo, muy agudos y obviamente son directrices generales. Ya no estoy haciendo exhaustivo en el tratamiento cada uno de estos temas, sino que solamente entregando directrices muy generales respecto de cómo responder estas preguntas y cómo quizás evaluar si nos vemos enfrentados a alguna de estas situaciones. Tercero, y es un tema que ha ido estando de moda cada día más. ¿Se puede invertir en la bolsa? Ahora, invertir, hermanos, de manera segura es sabio. Se puede, se puede hacer. Es sabio, una manera de ganar dinero. ¿Ya? Ahora, el punto, y aquí quizás voy a tocar algunos temas que son un poquitito más de índole económico, pero los voy a explicar. Cuando hablamos de invertir, hay varios tipos de instrumentos financieros. Hay algunos que son fijos, eso quiere decir que, por ejemplo, yo voy a invertir y me dicen, usted invierta 1.000.000 y va a recibir 100.000 de vuelta. Eso es algo muy exagerado porque no hay ninguna parte donde ofrezca esto, pero es a función del ejemplo. Y me dice, esto es lo que va a recibir por esta cantidad de tiempo. Por ejemplo, eh, los depósitos a plazo en los bancos. Hay fijos, dicen, tiene una tasa de tanto, entonces usted después de 30 días, de 60 o de 90 días, una cantidad de tiempo establecida, va a recibir esta cantidad. Independiente de lo que pase afuera, es algo fijo. ¿Ya? Y hay otros instrumentos financieros que son variables.
Sale a decir, mire, usted va a ganar 10.000 por esto, va a recibir otros 20 si sucede esto otro, si anda bien la cosa va a recibir 30 más y como que va sumando las ganancias en función de distintas variables, ¿ya? O una sola, pero que varía, en el sentido de, mire, si crecemos un 10% va a recibir tanto, ahora si llegamos a un 20 va a recibir otro tanto, ¿ya? Entonces no es algo fijo, no es algo que uno pueda decir, mira, al final de 30 días voy a recibir esto porque puede que no lo reciba porque es variable, ¿ya? Entonces, cuando uno evalúa el invertir, que insisto, es una buena decisión si es obviamente de una manera segura, ¿ya? Se deben evaluar los riesgos de estos instrumentos, ¿ya? Porque obviamente yo no voy a ser necio en invertir en instrumentos financieros variables que sean muy riesgosos, ¿ya? Donde finalmente en vez de ganar puedo incluso hasta perder dinero, ¿ya? Y lo mismo con los fijos quizás pueden ser un poco más seguros, pero también tengo que evaluar el riesgo. Y junto con eso, yo debo evaluar dos cosas más. Primero, la edad. ¿Qué edad tengo yo? Entre más joven puedo ser un poco más arriesgado en invertir porque voy a tener, en lo general, más tiempo para recuperarlo. Obviamente no lo sabemos porque nuestra vida está en las manos de Dios, pero en lo teórico puedo tener más tiempo para recuperarlo. Y segundo, ¿cuál es el retorno que la inversión tendrá? ¿Ya? O sea, ¿cuál es la ganancia, dicho de otra manera? Son cosas que debo evaluar. Debo estar muy atento a estas definiciones, a estos conceptos, para evaluar en dónde yo debo invertir, ¿ya? Y idealmente se debe tener conocimiento en lo cual yo estoy invirtiendo, porque si en lo que yo estoy invirtiendo no es legítimo como lo veíamos anteriormente, no debo invertir en eso. Por mucho que me digan, no, pero es que mira, el retorno de la inversión es muy bueno, sí, pero estás fomentando un pecado. Y tú no debes participar, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque ¿qué sale de una misma fuente agua dulce y salada? A eso también se refiere el tema del yugo desigual y no solo al tema del matrimonio. Yo no puedo estar participando de un negocio que finalmente atenta o va en contra de los principios bíblicos que rigen mi vida. ¿Ya? El tema de la inversión en la bolsa, hermanos, podría ser para largo y con muchos más detalles, pero insisto, una vez más, son temas generales, son directrices generales de cómo es que yo tengo que evaluar. ¿Se puede invertir en la bolsa? Sí, no es pecado hacerlo, pero hay que obviamente saber, no llegar y hacerlo porque se puede tener un trago bien amargo. Hay que evaluarlo, hay que conocerlo, hay que investigar, hay que aprender. Y de hecho, ahora actualmente como que se están ofreciendo, si es cosa de buscar un poquito, cursos de cómo invertir en la bolsa, ¿ya? Entonces, ¿es posible hacerlo? Por supuesto que sí, ¿ya? Pero siempre buscando, primero, que sea un negocio digno del Señor y segundo, evaluando los riesgos, evaluando el retorno de la inversión y la edad que tú tienes, ¿ya? Cuarto, ¿se debe invertir en criptomonedas? Otro tema que está muy, muy de moda el día de hoy. Quizá a alguno este tema o este concepto no les suena, ¿ya? El de las criptomonedas. A modo de explicación general, todos los países, hermanos, tienen una moneda en particular. Algunos países la comparten, por ejemplo el euro en Europa, varios países manejan esa misma moneda. Pero por ejemplo acá en Sudamérica, todos los países tienen una moneda distinta. El peso chileno, el peso argentino, el sol en Perú, etcétera, etcétera. Todos tienen moneda distinta. Hace un tiempo atrás aparecieron criptomonedas que son monedas electrónicas, ¿ya? Que no están asociadas directamente a un país y que de cierta manera tienen un origen o una valores que ¿cómo se llama? Que se van moldeando en función de factores que no son tan claros como por ejemplo las monedas de los países, las monedas físicas que nosotros podemos
conocer. Entonces estas monedas electrónicas, por decirlo así, han ido teniendo un auge. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar en cuanto a esta realidad? Primero, el ahorro es bueno y sabio, hermano. ¿Ya? Cuando nosotros ahorramos, lo que hacemos es dejar en el banco, por ejemplo, 1.000.000 de pesos chilenos para que me lo guarden. El banco, obviamente, su intención es hacerlo producir, entonces me ofrece cierta cantidad de intereses, si es que yo lo tengo en una cuenta de ahorro o si está en otras cuentas que no generan intereses, como las cuentas vistas, las cuentas corrientes, obviamente el dinero está, entre comillas, protegido. ¿Ya? Y digo entre comillas porque obviamente hay fraude, hay robo electrónico, etcétera. Entonces, 100% seguro no está, pero obviamente está más seguro que debajo del colchón. Entonces, ahorrar es bueno y sabio. Ya lo hemos establecido, no voy a entrar en detalle en esto. Una de esas maneras de ahorro, hermanos, que incluso puede ser vista como una manera de inversión, es ahorrar en monedas extranjeras. ¿Ya? Por ejemplo, voy a ahorrar en dólares. Es una opción. ¿Ya? La UF, que si bien es otro concepto, podríamos de cierta manera mirarlo como una moneda. Entonces yo podría ahorrar en UFs. Eso de alguna forma también es una inversión porque me va a generar ganancias en el futuro porque la UF va subiendo de manera constante. ¿Ya? Y hay algunas opciones respecto a eso. Pero volviendo a las monedas. Hay opciones de ahorrar en moneda extranjera. ¿Por qué? Hay monedas, hermanos, que se conocen como monedas duras, que son monedas que son mucho más estables en términos internacionales que las monedas locales. Por ejemplo, el dólar. Y usted me podrá decir, pero pastor, si siempre en las noticias dicen sube el dólar, baja el dólar, como que siempre se está moviendo. El problema no es que suba o baje el dólar. El problema que suba o baje el dólar, hermanos, es que la moneda nacional se devalúa o aumenta su valor. Es la moneda nuestra. Porque el dólar es algo que permanece estable. ¿Ya? El punto es, el dólar subió porque cuesta 800 pesos chilenos. Pero cuando sube a 1.000 es porque mi moneda se devaluó y necesito más dinero para poder comprar un dólar. ¿Ya? Cuando el dinero vale más, el dólar baja. Creo que lo estoy asociando bien. Cuando el dinero chileno sube su valor, obviamente el dólar baja. ¿Ya? Entonces necesito menos dinero, menos moneda local para comprar el dólar. ¿Ya? Es esa la mirada que debemos de tener. Entonces hay gente que ahorra en dólares porque el dólar tiene un precio, un valor que es mucho más estable en el tiempo. ¿Ya? Y eso es una manera, entre comillas, segura de ahorrar. ¿Ya? Obviamente aquí también hay temas económicos, temas de la volatilidad de la moneda, muchos factores, ¿ya? Insisto, estos son directrices generales. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos a las criptomonedas, porque hasta aquí he hablado de la moneda física, cuando miramos a las criptomonedas, no es lo más seguro optar de ahorrar en criptomonedas porque la volatilidad es muy grande. Volatilidad quiere decir que sus precios suben y bajan de una manera bastante, por decirlo así, descontrolada o sin tener muchos factores, ¿ya? Eh, entonces, no es la mejor opción. No estoy diciendo que no se pueda. No es la mejor opción, ¿ya? La criptomoneda más famosa es el Bitcoin, que en algún momento llegó a costar aproximadamente, hermanos, puede ser más o menos, pero solamente para que se hagan una idea, 50 millones de pesos un Bitcoin. Entonces alguien podría haber dicho, oh, mira, me voy a comprar un Bitcoin porque me devolvieron una plata del banco y voy a comprarme un Bitcoin porque vale 50 millones. Pero esa moneda, el día de hoy, aproximadamente está en 25 o 30, o sea, cayó a la mitad, un poco más de un poco menos de la mitad. Entonces, rápidamente se perdieron 20 millones de pesos, ¿ya? Y así sucede. Obviamente puede volver a subir, pero no lo sabemos, ¿ya?
Eh, el tema es que a lo mejor alguien podría decir, ya me voy a comprar un Bitcoin cuando esté más barato. Sí, puede ser una opción, pero nada dice que el Bitcoin no puede seguir bajando en vez de subir. ¿Ya? Entonces es muy inestable finalmente, entonces invertir en criptomoneda no es lo más seguro. Seguimos avanzando. ¿Cómo debo manejar la deuda para una casa? Aquí vamos a ver quizá algo que es como más cotidiano. Lo primero, hermanos, que se debe procurar para una casa es buscar los plazos menores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a menor plazo, menor pago de intereses. ¿Ya? Ese es el cálculo matemático sencillo. Obviamente, en lo que se pueda, porque el banco muchas veces por las evaluaciones que hacen no te permiten bajar de una cantidad de plazo, pero hay que tratar de buscar la menor cantidad de cuotas posible o de años posible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a pagar menos interés. Segundo, se debe intentar dar el mayor pie inicial, porque a mayor pie me va a disminuir el crédito que tengo que pedir y a menor crédito menores intereses. ¿Ya? Matemática quizás casi sencilla. ¿Ya? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, hermanos. ¿Ya? Entonces, si yo soy joven o estoy planeando comprarme una casa, hermano, ponte a ahorrar. Ahorra, 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 ahorra. Aumenta ese pie que puedes dar en el futuro. ¿Ya? Comprarse una casa no es que mañana me voy a ir a comprar una casa. Hay bancos que dan la opción de dar el 100% del valor de la causa de la casa como crédito, pero eso obviamente aumenta los intereses, ¿ya? Porque finalmente, además, el banco está asumiendo un riesgo mayor al prestarte todo el dinero de la propiedad, ¿ya? Entonces, son cosas que hay que ir evaluando. Tercero, calcula la capacidad de pago de un solo cónyuge en el caso de matrimonios, ¿ya? ¿Por qué? Si bien el banco siempre establece, tienen ahí obviamente su sistema de evaluación, que si se presentan dos, que entre los dos tengan la capacidad de pagar y que se quede por lo menos 2/3 de los sueldos o de los ingresos para vivir. Ya eso es más o menos como el cálculo que hacen los bancos. ¿Ya? O un poco más, pero es la idea. ¿Por qué nosotros deberíamos plantearlo como si uno solo puede pagarlo? Porque uno no sabe el futuro y uno de los dos quizás podría ser que se quede sin trabajo o se puede venir una situación adversa. Por eso también es posible y ahí hay que empezar un poco, como se dice, a jugar. Ya, quizás no puedo ponerme en los plazos menores, pero es algo que puedo mantener en el tiempo con un solo sueldo. Entonces ahí uno tiene que empezar a jugar, empezar a decidir, a poner las cosas sobre la mesa y tomar una decisión. Es más plazo, pero lo puedo cubrir uno solo, ya, nos arriesgamos y así estamos tranquilos. Mientras los dos están trabajando, se puede ahorrar para futuras situaciones, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta respecto al manejo de una deuda para la casa? Debo considerar los demás gastos asociados a una vivienda, hermano. ¿Ya? O sea, hay gastos básicos, luz, agua, gas, por ejemplo, ahora el internet, que también casi se ha sumado como un gasto básico, los mantenimientos que la casa necesite, ¿ya? Por ejemplo, no sé si alguien lo estará pensando, o quizás siempre son palabras mayores, pero por ejemplo, tener una casa con piscina no es llegar y tener una casa con piscina. El mantener una casa con piscina o una casa con un jardín muy grande requieren mayores mantenimientos, ¿ya? Todas esas cosas, hermano, aunque sea una vivienda chica, hay que considerarlos, porque son gastos que yo voy a tener de manera permanente, constante, quizás variables, pero constante todos los meses, ¿ya? Tengo que considerar también que la primera vivienda es solo la primera vivienda, ¿ya? La primera puede ser el paso para la vivienda soñada. Yo de la noche a la mañana no me voy a comprar la casa de mis sueños, porque generalmente la casa de los sueños es una casa grande. Ya nadie sueña con una casa pequeña.
Alguien siempre quiere tener una casa con un buen patio para poder invitar o tener sus mascotas, por ejemplo, o en el caso de un matrimonio para que los hijos puedan jugar en el patio tranquilos, pero no es la realidad. A lo mejor es necesario, como digo, que la primera sea la primera, no va a ser la definitiva, pero va a dar el pie. Finalmente, la compra de una casa, hermanos, siempre se ha visto como una inversión porque siempre va a tener un mayor valor en el futuro. ¿Ya? Porque siempre está, finalmente es una inversión, ¿ya? Invertir en bienes raíces, como también se conocen, es una inversión porque en el futuro va a costar más dinero, ¿ya? Al menos que sucedan cosas que son muy fortuitas, como por ejemplo que eh, haya un estallido social, por ejemplo, y suceda que se devalúen las casas porque están en un sector muy peligroso. Pero en términos generales, las casas mantienen o aumentan su precio, ¿ya? Y por último, hay que evitar las penalidades o los costos extras de una amortización, que la amortización es ir abonando de una manera anticipada dinero de la deuda. Por ejemplo, si yo debo 200 millones de pesos por la casa que me compré, o 100 millones, y yo después de un tiempo de ahorro, porque me llegaron unos bonos, porque puedo ahorrar y quiero pagar o prepagar 10 millones de esos 100 que debo, eso hay que ser muy cuidadoso, hermanos, porque el pagarlo, uno puede decir, ah, me voy a ahorrar 10 millones y quizás voy a estar 2 años menos pagando, pero el banco puede decir, ya, usted ahórrame, pero me va a tener que cancelar 2 millones de pesos de esos 10 en gastos de interés que yo voy a estar perdiendo. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso, hermanos, porque hay situaciones que lo permiten. Entonces, hay que ver cuáles son los montos topes de cuánto yo puedo ir amortizando la deuda, para no incurrir en gastos que pueden ser finalmente, me pueden encarecer más el crédito que manifestar un ahorro. ¿Ya? Y por último, ¿cómo debo manejar la deuda para un auto? Y aquí hay varias cosas que considerar también. Primero, cuando uno se va a comprar un auto, puede evaluar primero la compra de un vehículo usado. ¿Ya? Hubo un tiempo que los vehículos usados estaban a un precio incluso más caros que los nuevos, ¿ya? Pero eso es una realidad que ya se está revirtiendo, los precios de los vehículos usados están volviendo a valores, no sé si normales, pero ya por lo menos más equilibrados. Entonces, comprarse un auto de un poco uso y en un lugar seguro, por supuesto, para que no sea un auto que esté chocado, que tenga muchas fallas por X motivo, es una opción, hermano. Se debe evaluar, ¿ya? Si es que no está en la posibilidad de comprarse uno nuevo, por supuesto. Y ahí, por eso lo planteo como una consideración que hay que tener. ¿Ya? Siempre es una opción. Segundo, considera un vehículo que tenga un alto valor de reventa. ¿Ya? El auto en general no es una inversión. ¿Por qué? Porque en el momento que tú lo compras, lo sacas de la automotora y el auto perdió por lo menos 1 o 2 millones de pesos de su valor original. ¿Ya? Y el auto en la medida que pasa el tiempo cuesta menos, a diferencia de la casa que vale más, ¿ya? Entonces el auto no es una inversión, es un gasto, ¿ya? Pero hay que tratar de que sea la mejor inversión posible, en el sentido de que si yo estoy proyectando cambiar el vehículo en 4, 5, 6 años más, que en 6 años más ese auto me dé un valor lo más alto posible, ¿ya? En su momento, los vehículos provenientes de China tenían un valor de reventa muy bajo, casi ni los recibían. Eso ha ido cambiando con el tiempo, pero si uno lo considera, por ejemplo, con un auto de marca más conocida o que provienen de otros países, tenían una marca, o sea, perdón, una seguridad de reventa en cuanto al valor mucho más alto, ¿ya? Eh, Hoy día, en términos económicos, se han ido sumando algunos conceptos como el valor futuro máximo asegurado, que permite saber estos temas, esta información, ¿ya? Entonces que también hay que tenerla presente, porque si por ahorrarme 2 millones al final voy a terminar perdiendo 4 al final, es mejor quizá invertir un poquitito más para asegurarme un valor de reventa futuro un poco más alto, ¿ya? Tercero, lo mismo que en la casa, buscar que el pie inicial sea el mejor posible.
porque obviamente entre más pies doy, el monto del crédito va a ser menor y voy a tener que pagar menos interés. ¿Qué otra cosa hay que considerar? El costo de mantenimiento. Ya no todos los vehículos tienen el mismo mantenimiento, entonces los costos asociados a ello también hay que tenerlos presentes. Ya si el auto es eléctrico o no, si es híbrido, como hay otras condiciones en ese tipo, si es petrolero o no, varias cosas que hay que considerar en cuanto al mantenimiento. Y por último, lo mismo que en el tema de las casas, hay que amortizar tanto como sea posible sin eh, a generar gastos asociados a él, ¿ya? O sea, se puede ir abonando para bajar la carga de deuda final, pero hay que hacerlo con cuidado porque también hay costos asociados a eso, ¿ya? Entonces, hermanos, hemos visto varias preguntas, varias situaciones que son quizás de más índole práctico y que son necesarios de tener. Insisto una vez más en esto, hermanos, no he querido ser y no lo he sido profundo o exhaustivo en el trato de cada uno de ellos, sino que he dado directrices generales para quizás guiarnos en decisiones o que estamos enfrentando o que nos va a tocar enfrentar. ¿Ya? ¿Qué concluimos de todo esto y de alguna manera de toda esta serie que hoy día estamos llegando al fin? Primero, hermanos, el manejo correcto de nuestros dineros debe de glorificar a Dios. El dinero, hermanos, que lamentablemente en muchas iglesias hay un mal uso por todos los abusos de la solicitud de los dineros, no es razón para que hoy día nosotros no manejemos de una manera adecuada, bíblica, los dineros. El área financiera, individual, familiar, tiene que ser un área que glorifique a Dios, sin lugar a dudas. No hay opción aquí a algo contrario. Tenemos que glorificar a Dios a través del manejo de nuestro dinero. Segundo, debemos de buscar ser sabios en la amplitud del manejo del dinero, o sea, en todo ámbito del manejo del dinero, hermano. No, no buscando resquicios, no tratando de tener letras chicas, no. En la amplitud del concepto tenemos que manejar el dinero de una manera sabia. Y en eso, hermanos, también hay que tener claro que no hay montos que queden fuera de una correcta administración. O sea, no porque yo vaya a decir, no, pero que son 1.000 pesos nomás. Ojo, hermanos, esos 1.000 pesos, si los sumas con otros 1.000 pesos que en la esquina siguiente va a decir, ya, pero son 1.000 pesos nomás, te empiezan a sumar y pueden ser un gran punto de pérdida de dinero. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, muy cuidadoso. Entonces no hay montos que queden fuera. No es que Dios nos diga, mira, de los 50.000 pesos para arriba tienes que administrarlo bien, de 50 para abajo es como la caja chica, así que no importa. No, hermano, hay que ser cuidadoso con todo el dinero, porque todo suma al final. ¿Ya? Y que nuestras finanzas, hermanos, manifiesten nuestra nueva naturaleza espiritual. Tiene que manifestarse esa realidad de que hemos nacido de nuevo, de que ahora servimos no al Dios dinero, sino que al Dios verdadero. Y eso debe de manifestarse, porque somos hechos nuevas criaturas. Bueno, hermano, espero que toda esta serie haya sido de mucha bendición, que siga siendo de bendición a tu vida, a tu familia, de manera personal, y que también pueda ayudar a otros a través del manejo de toda esta información. Pero principalmente, tú individualmente hoy día tienes más responsabilidad de cómo estás manejando tu dinero que hace 2 o 3 meses atrás cuando iniciamos recién esta serie. Y eso es algo, hermanos, que también vas a tener que dar cuenta. Por lo tanto, debes ser también un buen administrador de los conocimientos que se te entregan. Que Dios nos ayude y que nos dé sabiduría para poder vivir en consecuencia de todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie. Te voy a invitar que inclinas tu rostro y vamos a orar para concluir la sesión de hoy. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por poder haber realizado toda esta serie que
nos ayudó a ver la panorámica general de lo que tu palabra nos enseña respecto del dinero. Quizás un tema que desconocíamos que tu palabra tratara de una manera tan específica, pero que hoy día, Dios amado, lo vemos y lo vemos tan claramente a lo largo de tu palabra, en tu escritura, en lo que tú nos has dejado para conducirnos nosotros de una manera digna del Evangelio y una manera que te glorifique también. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido y te rogamos, Padre Santo, que nos dé sabiduría para poner en práctica todo esto que hemos aprendido y así vivir conforme a tu voluntad, manifestando esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Te glorificamos en esta hora, Padre eterno, y queremos rogarte tu bendición por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.